Bien, buenas noches y bienvenidos a su clase de Físico-Química del paralelo 5C1. Bueno, como habrán notado, todavía estoy acá en la universidad y esto responde a que mi computadora aún tiene problemas. Esperemos que ya eso se solucione en esta semana y la verdad es que el internet acá no es tan bueno. Bien, vamos avanzando hoy con la parte teórica de sistemas y de termodinámica, porque nos toca entrar a las leyes de Boyle, de Gay-Lussac y de Charles, ¿no? Entonces, para entrar a esas leyes, requerimos hablar de lo que es un sistema. Hay una página muy interesante de esto. Ya, en donde se muestra la relación justamente de estas tres leyes y de la combinación. Pero antes de hablar de las leyes y antes de hablar de sus combinaciones, necesitamos hablar acerca de lo que es un sistema abierto y un sistema cerrado. Y bueno, esto también responde a que todos los sistemas normalmente definen variables, ¿no? Se definen variables importantes como la presión, el volumen y la temperatura para poder estudiar el comportamiento y en particular cuando hablamos de los gases. Entonces, todo parte de algo que se llama un sistema cerrado. Y un sistema cerrado no es otra cosa que es una masa que tiene una frontera. Y ustedes pueden ver en la figurita que hace un dibujo encerrado en unas líneas y ese dibujo tiene unos límites. En este caso, la figura en inglés le dice boundary. Boundary son los límites del sistema. Y ese sistema justamente es el que, encontrándose en un entorno, se encuentra aislado gracias a ese boundary o gracias a esa frontera. Y entonces esto es lo que lo hace denominarse sistema cerrado, por cuanto no hay una interacción, aparentemente no hay con los alrededores. Pero para efectos prácticos, y claro, la mecánica típica indica de que el sistema físico cerrado no interactúa con otros agentes físicos fuera de él. Pero estos sistemas tienden a tener también entradas y salidas. Entonces, por ejemplo, en las entradas y salidas, yo puedo tener entradas de calor. O el sistema también puede recibir trabajo de la parte externa a él. Y hay muchas teorías en las cuales se desarrollan inclusive hasta experimentos. De manera que ustedes tienen muchas veces que a través de estos límites se pueden, les decía, realizar intercambios, ¿no? O entradas de materia o de energía. Y eso también incluye los gases, el tema de los gases. Los gases no están fuera de estos contextos de trabajo. Y a su vez, el sistema también puede ejercer en sus salidas
una influencia sobre el entorno. Y de ahí se habla de aislamientos térmicos que muchas veces impiden el intercambio de energía en forma de calor. Entonces, aparecen nuevos conceptos, como por ejemplo el tema de las curvas adiabáticas, las curvas isotérmicas. Ya eso lo vamos a ir revisando poco a poco. Entonces, para efectos prácticos, no hay sistemas aislados completamente. No, no, eso no existe, ¿no? Hay sistemas sí cerrados y las variables son muy importantes definirlas, ¿no? Dentro del estudio del comportamiento de la materia y por supuesto de los gases. Hay una figurita ahí al lado, al costado derecho, para mí es el derecho, ¿no? En donde, por ejemplo, ustedes ven ahí este movimiento de un recipiente al cual yo lo considero mi sistema. Y eso que usted ve como unos pesitos verdes que se aumentan, y esos pesitos verdes están sobre una plataforma roja. Esto significa que hay cambios en el volumen, porque estamos pasando de un mayor volumen a una compresión a causa de esos pesitos verdes y se está comprimiendo lo que hay en este sistema. Ahí se genera la explicación de la curva que está más hacia la derecha, ¿no? Ahí tienen ustedes la curva. Entonces, ¿qué significa esto? Que de mayor volumen, si yo tengo cambios en la presión, voy a generar una curva tipo exponencial, modelo matemático. De aquí en adelante vamos a ver también otras curvas. Llámese curvas a todos aquellos gráficos que pueden ser líneas o curvas propiamente dichas. Entonces, son modelos matemáticos. Y me imagino que ustedes ya en matemática habrán visto, por ejemplo, los modelos E a la X. E a la X con pendientes negativas o con pendientes positivas. Eso es justamente lo que está tratando de graficar este ejemplo de compresión de un sistema. En ese sistema puede haber tanto líquido como gaseoso. Entonces, ¿qué más sucede con la ley con la relación de las leyes de los gases? Que también se parte de la ecuación del gas ideal, donde PV es igual a nRT. Y la ecuación base habla de que la presión por el volumen del gas es igual al número de moles multiplicado por la constante de los gases ideales y por la temperatura. Insisto mucho en el tema de armonización de unidades. Entonces la temperatura siempre debe de estar en grados Kelvin. No obstante, la R puede tener diferentes valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta R puede tomar el valor de 0.08205 atmósferas litros sobre mol grados Kelvin. Siempre vamos a trabajar con 3 decimales.
no más allá de eso. Eso tómalo en consideración. Atmósfera es la unidad de la presión. También las unidades de la presión pueden estar dados en milímetros de mercurio, mmHg. El volumen, señores, siempre va a estar dado en litros. Para efectos de armonización o unificación de unidades. Otro valor de la R puede ser 1.9872 calorías sobre mol grados Kelvin. Las calorías son las unidades de calor. Y ya vamos a ver que el calor también es otra variable importante que está relacionada con la masa, con el calor específico y con el delta T, los cambios de temperatura. Y finalmente la R también puede estar dada en unidades de joules. Joule sobre mol y grados Kelvin. Y el valor de R, cuando está dado en joules, es 8.31. La presión, como les expliqué, solo puede estar a... un detalle, un paréntesis, un comentario. Hay muchas personas en el curso de ustedes que están faltando. Ya lo habrán notado que yo he colocado las faltas en las actas, ¿no? Persona que no asiste a la clase, persona que va a tener falta. Hay un caso de una señorita Herbas, del señor Ordóñez, el señor Salinas, que nunca aparecieron. Yo no puedo tampoco inventarme notas, ni tampoco colocar tareas que nunca han sido presentadas. Tomar en cuenta mucho el tema de la conexión. Bien, entonces estamos regresando al tema de la ecuación universal de los gases ideales. Entonces, esta ecuación como base es la que en realidad origina todas las relaciones que a continuación vamos a revisar. Hay que notar también en cuenta que al interior de los gases hay partículas. Y aun cuando nuestros ojos están acostumbrados más a ver el líquido, en los gases también hay partículas que se están moviendo y los cuales generan, por supuesto, o tienen cambios en energía cinética. Entonces, estas partículas tienden a moverse y además chocan, ¿no? O colisionan. Ese choque o esa colisión es también originado en algunos casos por cambios de temperatura. O porque, tal como ustedes vieron, hay algún tipo de cambios de presión o de trabajo propiamente, ¿no? Por parte del entorno. Y de todos estos movimientos de las partículas, normalmente la energía cinética, que es la que se incrementa, es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, cambia la temperatura y hay incremento de energía cinética. Otro concepto que vamos a ver en esta semana es el caso de los gases monoatómicos y los diatómicos. Y hay formas de calcular la constante R para estos gases.
También hay formas de calcular los calores específicos a volumen constante y el calor específico a presión constante. Ya eso lo vamos a revisar más adelante. Hoy solamente estamos teniendo una orientación teórica y, y bueno, ya en la pizarra, en las siguientes clases, sí hay algo que me preocupa porque entiendo que este viernes es probable que las actividades solamente estén hasta el mediodía. Entonces suspendan las actividades luego del mediodía para todo el mundo. Si esto sucede, sí le escucho, señorita Rivera. Sí, Master, yo también me enteré de eso y el día lunes también creo que tampoco va a haber clase. Correcto, así es, sí. Entonces, esto obedece a las elecciones, ¿no? Lo que voy a hacer es en la plataforma dejar unas tareas para que ustedes investiguen un poco más la parte teórica de las leyes de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac. Y el tema de las unidades, que es en particular, y un glosario para que puedan ustedes ir avanzando con las lecturas de lo que son las curvas isotérmicas, las curvas adiabáticas, y de esa manera poder un poco avanzar ya los problemas como tal. Y obviamente hasta eso espero que ya mi máquina pueda haber superado su problema, ¿no? Como ustedes notan, estoy acá en la universidad. Bien, entonces hay que estar atento con las disposiciones del día viernes. Continuando con esto, en la figura que están ustedes visualizando, están las variables principales con las cuales los sistemas explican su comportamiento, que es la presión, el volumen y la temperatura. Esas son las bolitas rojas, verdes y amarillas. Entonces, entre las variables presión y volumen está el desarrollo de la ley de Boyle. Siempre se comparan estas ecuaciones dos puntos. Entonces, la presión por el volumen en el punto 1 es igual a la presión por el volumen en el punto 2. Y muy importante, en este caso, de, de Boyle, tengo una temperatura constante. Tengo la temperatura constante. En el caso de el volumen y la temperatura, Charles en sus experimentos habla de que son inversamente proporcionales. El volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Y en el caso de Gay-Lussac, tenemos que las variables con las cuales se trabaja son la presión y la temperatura, y el volumen es constante. Entonces, hay un gráfico importante aquí. En la ley de Charles, no sé por qué las personas no se conectan más, más cerca de la hora. Ya, en la ley de Charles, ustedes tienen, por ejemplo, el caso de un recipiente o un sistema. Y noten ustedes que desde el recipiente 1 hasta el recipiente 4 sobre la línea recta, lo que cambia es el volumen.
Y al momento en que el volumen aumenta, la presión, la temperatura es justamente, se incrementa y la presión queda como una constante. Entonces, el gráfico volumen versus temperatura, de acuerdo a la ley de Charles, es una línea, es una recta, ¿no? Con pendiente positiva. Y noten que en la parte inferior tenemos que la gradiente de dicha recta o el ángulo con respecto al eje de las X, se incrementa justamente por el tema de la presión. Y entonces tengo una baja presión y el gradiente aumenta. Tengo una alta presión y el gradiente disminuye. Pero la forma de la recta o la forma de esta curva es recta. Entonces la conclusión es que cuando la temperatura se acerca al cero absoluto, todos los gases tienden al mismo comportamiento. Por otro lado, la ley de Gay-Lussac, en cambio, habla de las transformaciones de un gas cuando el volumen permanece constante. ¿Y qué sucede ahí? Nuevamente, gráfico presión. Ahora, noten que en esta segunda parte, en la ley de Gay-Lussac, grafica presión versus temperatura. Hace un momento, en la de Charles, graficaba volumen sobre temperatura. Noten la diferencia de la construcción de esas rectas. Charles es volumen sobre temperatura. Gay-Lussac es presión sobre temperatura. Y también es una recta, pero muy importante, una recta que no inicia desde cero. No inicia desde cero. Es una recta que puede hacer el corte en la parte negativa de temperatura. Y el volumen es constante. Por otro lado, la ley de Boyle, en cambio, habla de un cambio que experimenta el gas cuando la temperatura permanece constante. Y la curva o el gráfico que se exhibe en esta relación en la cual se grafica presión sobre volumen, se le denomina isotérmica. Entonces, esa palabra de isotérmico, ¿qué quiere decir? Quiere decir que todos los puntos de la curva, la temperatura es la misma. Y noten ustedes que ahí está el comparativo de un sistema cualquiera, y este sistema cualquiera lo que sufre es cambios con respecto a la presión, pero la temperatura queda fijada como una constante. Y entonces ha mantenido en 20 grados centígrados este experimento, pero sin embargo, el émbolo del sistema, que es donde están esas pesitas, ha aumentado y en la medida en que va corriendo los puntos de la curva, estos émbolos van disminuyendo. Por lo tanto, la presión ha disminuido. Entonces, esta curva es inversamente proporcional, pero además de eso, es una curva modelo
E a la X, pero con una pendiente negativa. Que finalmente lo que nos está queriendo decir, o nos está queriendo transmitir, es que en la medida en que disminuye la presión, el volumen aumenta. Cuando yo tengo temperatura constante. Entonces, son, son leyes en donde entran mucho en juego las variables presión, volumen y temperatura. Es posible también trabajar en los problemas con la combinación de los gases, es decir, con la combinación de la ley de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac. Entonces dejaré en la parte del numerador presión por volumen dividido para la temperatura. Y eso compararlo en ambos puntos de un gas. ¿Qué más hay que mencionar al respecto? Todos estos experimentos, todos estos experimentos justamente están relacionados al concepto macro que es la termodinámica. Entonces, tal como dice la palabra termo, tiene que ver con situaciones que experimentan los sólidos, los líquidos o un gas debido a la transferencia de energía o a las propiedades también de el volumen. Cuando se habla de materia, se habla de los estados de la materia, por si acaso. Y ahí incluye justamente el tema de los gases. Entonces, habíamos hablado algo del calor también. El calor es otra variable, pero aquí hay están los conceptos ya más definidos, ¿no? De lo que es el sistema, que es un conjunto de átomos, de moléculas, que son sujetos de estudio termodinámico. Está el concepto del ambiente o el alrededor o el entorno, ¿no? Donde pueden ocurrir justamente cambios de calor, de energía y se puede realizar trabajo. Está el concepto de sistema abierto y sistema cerrado y sistema aislado. Entonces el sistema cerrado no entra ni sale ningún tipo de masa, pero sin embargo pueden intercambiar calor y energía. En el ambiente abierto, en cambio, puede haber una variación de masa y también puede haber intercambio de gases o líquidos. Entonces la termodinámica tiene leyes, tiene la ley cero de la termodinámica. Y la ley cero justamente habla de que los sistemas, cuando se encuentran separados y en equilibrio térmico, un tercer sistema C puede estar en equilibrio térmico, uno con respecto a otro. Esa es la ley cero de la termodinámica. Se da el ejemplo justamente en la temperatura y nos menciona que
la aplicación de la ley cero de la termodinámica puede, por ejemplo, medir temperatura de un vaso con agua. Y el agua normalmente está en contacto con un vidrio y a su vez esto en contacto con el líquido de mercurio del termómetro. Entonces, el calor hace que el mercurio se dilate y eso es lo que hace que suba la línea líquida, ¿no? A través del vidrio. De manera que el termómetro puede sensar la temperatura del recipiente con agua que esté caliente debido a que hay un equilibrio térmico que se produce entre el mercurio del termómetro y entre el líquido y el recipiente de vidrio que contiene el agua. Ahí hay una figura de cómo si nosotros pudiésemos ver a través de microscopios de alta gama, nosotros veríamos justamente ese movimiento, ¿no? Como ven en los puntos rojos y los puntos azules. Porque todas las partículas de los sistemas siempre están en movimiento, siempre están chocándose, siempre están trasladándose, siempre están moviéndose. Esa es la naturaleza de la materia. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Porque vamos a hacer la foto del curso. No, yo decía, si en el ejemplo que sale ahí, se podría decir que al chocarse tendría un efecto, ¿verdad? Bueno, es que recuerde que las moléculas están en movimiento y el movimiento hace que ellas ganen energía cinética. Pero a más de eso, no solamente pueden ganar energía cinética. Si yo comparo entre un nivel y otro, hay una diferencia de distancias o altura. Es posible que ganen también altura. Y entonces esa ganancia en altura se convierte en energía potencial. Ahora, ¿por qué se están moviendo? La respuesta es simple. Hay cambios de temperatura. Y los cambios de temperatura, que son parte justamente de cambios de calor, es lo que motiva al movimiento. Máster, pero ese cambio se daría cuando ese cambio no se, por ejemplo, ese movimiento no se daría cuando la temperatura es constante, o sea, está estable la temperatura. Si la temperatura cambia, pues hay ese estado de movimiento. Bueno, ahí en cambio nos referimos al gráfico que les mostraba con las bolitas de los colores. ¿Qué pasa si yo a ese recipiente que tiene esas moléculas le ejerzo un cambio de presión? Porque las aplasto con un émbolo. Eso también me va a generar movimiento. Claro, porque ya sabemos que a mayor presión, menor volumen. Entonces, y Pero viceversa, si es pero mayor volumen, ahí menor viene, presión. ya, pero Entonces, ahí viene la perspectiva de la ley, pues. ¿Con respecto a qué ley nos referimos? ¿Con respecto a Charles, a Gay-Lussac? ¿A quién nos referimos con eso? a la ley de Boyle. Por eso, cada quien tiene una forma o un conjunto de parámetros que debe de respetarse. Porque todos ellos hablan de presión, volumen y temperatura.
pero cada quien hace sus ecuaciones en base a su patrón de experimentación. Y sus patrones de experimentación, por ejemplo, Boyle puso a la temperatura como constante, Gay-Lussac puso el volumen como constante y Charles puso a la presión como constante. Todo va a depender de las condiciones a las cuales esté sujeto el sistema. ¿Sí me expliqué, don Perfecto. Franklin? Sí, máster, sí, muchísimas gracias, bien explicado. E incluso también la ley de Lewis dice que si la presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2, entonces quiere decir que temperatura 1 es igual a temperatura 2. Entonces No, podríamos estar no, no, definiendo no, por ahí no, el asunto, ¿no? no, 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 porque recuerda que temperatura 1 y temperatura 2 a la larga, ¿qué son? Son gradientes, son cambios de temperatura, no son los mismos. Ex- exacto. Gay-Lussac es bien claro en Perfecto, decir máster. volumen Muchas gracias. constante. El volumen es constante, la temperatura no, ni la presión tampoco es constante. Perfecto, sí, sí, ya eso ya lo tenía que anotar. Ya. Gracias, máster. Bien, si no hay más preguntas, vamos a hacer la foto del curso. Presente, máster, presente. Hay 42 personas conectadas. Fabián Mera, Adriana Amaya, Andrea Moreira, Abeiga Estefanía, Gabriela Ávila, Oscar Barriga, Diana Vallas, Alba Bravo, Nayeli Buran, Natali Caminos, Pamela Casquete, Melina Castro, Mayeli Chila, Cindy Pazmiño, Vanessa Cordero, Santana Daniel, César Dávila, Gaby Espinosa, Maybe Fuentes, Gloria Castillo, Justin Gualotuna, Presente. Noemí Lara, Mabelín Vélez, Franklin Medina, Mendoza Brigitte, Luis Menéndez, Mocha Jennifer, Moncayo Roger, Morales Sujei, Maylin Morán, Kelly Muñoz, Yuri Pareja, Edison Peña Herrera, Ariana Pisa, Andy Plúa, Estefanía Rivera, Xiomara Segovia, Jorge Smith, Ángel Torres, Naelin Triana, Vanessa Vera, Dalila Yaguana. Esta es la foto. Por favor, enciendan las cámaras. Enciendan las cámaras. Ah, alguien ha escrito que se retiró Herbas. Ujú.
Bien, vamos a dejar hasta aquí la grabación. Muchísimas gracias. Nos vemos, no sé si de aquí al siguiente viernes, ¿no? Gracias. Gracias a Gracias, usted, Luis. Chao, Master. máster. Cuídese, pase bien. Gracias. Chao, Master. Gracias.